Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Capítulo 2. Reconociendo a los emocionalmente inmaduros. Segunda parte. Continuamos con los rasgos de personalidad asociados con emociones de los emocionalmente inmaduros. Les gusta ser el centro de atención. Al igual que los niños, las personas emocionalmente inmaduras suelen acabar siendo el centro de atención. En los grupos, la persona más emocionalmente inmadura suele dominar el tiempo y la energía del grupo. Si otras personas lo permiten, toda la atención del grupo se dirigirá a esa persona, y una vez que esto suceda, será difícil redirigir el enfoque del grupo. Si alguien más va a tener la oportunidad de ser escuchado, alguien tendrá que forzar una transición abrupta, algo que personas no están dispuestas a hacer. Quizás se pregunte si estas personas simplemente están siendo extrovertidas. No lo son. La diferencia es que la mayoría de los extrovertidos suelen fácilmente seguir un cambio de tema, debido a que los extrovertidos anhelan la interacción, no solo una audiencia interesada. Están interesados y receptivos cuando otros participan. A los extrovertidos les gusta hablar, pero no con el propósito de callar a los demás. Promueven la inversión de roles. La inversión de roles es un sello distintivo de la paternidad emocionalmente inmadura. En este caso, el padre se relaciona con el niño como si el niño fuera el padre, esperando atención y consuelo del niño. Estos padres pueden invertir los roles y esperar que su hijo sea confidente, incluso para asuntos de adultos. Los padres que discuten sus problemas matrimoniales con sus hijos son un ejemplo de este tipo de reversión. Otras veces, los padres pueden esperar que sus hijos los elogien y se alegren por ellos, tal como un niño puede esperar de sus padres. Una mujer con la que trabajé, Laura, recordó que su padre se escapó con otra mujer, dejando a Laura, entonces de solo 8 años, haciéndose frente y cargo sola de su madre, gravemente deprimida. Un día, el padre de Laura la recogió en un descapotable nuevo. Mareado de emoción con su nuevo juguete, esperaba que ella estuviera tan emocionada como él, sin considerar el contraste entre su nueva vida alegre y la tristeza en la que Laura vivía con su madre abandonada. Aquí hay otro ejemplo de un padre que esperaba que su hija funcionara en un papel de aprobación casi paternal a pesar de su abuso infligido a ella. La historia de Frieda. Frieda, una mujer de unos 30 y tantos años, había crecido en un hogar dominado por el miedo. Su padre Martín tendía a expresar su inmadurez emocional a través de la agresión física. Aunque era un ciudadano honrado en el trabajo y en la vida pública, en casa abofeteaba a sus hijos y los golpeaba con un cinturón hasta dejar marcas. Pero cuando Frieda finalmente se enfrentó a él, cuando era adolescente, dejó de golpearla, pero siguió así con su hermana menor. También degradaba verbalmente a la madre de Frieda. Martín era un hombre impredecible, a veces impaciente y enojado, a veces generoso, feliz y cariñoso, dependiendo de cómo iba su día. Pero en general, en lugar de ser un padre para sus hijos, Martín esperaba que ellos calmaran sus sentimientos, lo convirtieran en el centro de atención y mostraran autocontrol. En un caso clásico de inversión de roles, exigió su aprobación incondicional mientras se complacía en sus propios estados de ánimo como un niño. Frieda fue especialmente el objetivo de esta inversión de roles, y Martín claramente esperaba que ella mostrara un amor y una admiración casi maternal por él. Por ejemplo, después de que Frieda se mudó a su propia casa, Martín decidió que necesitaba un columpio en el porche. Y no cualquier columpio, sino uno que él mismo hizo con madera pesada. Sin preguntar, lo envió
a la pequeña terraza de Frieda, donde ocupaba la mayor parte del espacio que tenía para disfrutar sentada afuera. Era enorme e imposible moverse, a lo que a Frieda le pareció una analogía perfecta de cómo Martín ocupaba todo el espacio de la familia. Estaba tan orgulloso de sí mismo como un niño que acababa de presentarle a su madre un proyecto de arte. Afortunadamente, después de comprender la inmadurez de su padre y la dinámica involuntaria en su inversión de roles, Frieda se sintió libre de quitar el columpio, restaurando su porche como a ella le gustaba. Tienen poca empatía y son emocionalmente insensibles. La empatía deteriorada es una de las características centrales de las personas emocionalmente inmaduras, al igual que la evitación del intercambio emocional y la intimidad. Al estar fuera del contacto con sus propios sentimientos más profundos, son sorprendentemente ciegos a cómo hacen sentir a otras personas. La empatía no es solo una sutileza social, como tener contacto, es una necesidad para la verdadera intimidad emocional. No pueden tener una relación profunda sin él. Mi definición favorita de empatía proviene de los investigadores del apego infantil Klaus y Karin Grossman y Anna Schwann, quienes describieron la empatía como la capacidad de una madre sensible para ver y sentir estados e interacciones desde el punto de vista del bebé. 1986-127. Esta definición incluye ser consciente tanto de las emociones como de las intenciones. Más allá de la simpatía, implica leer correctamente los intereses de las personas y cómo se dirige su voluntad. La forma más elevada de empatía requiere un esfuerzo de imaginación, lo que se ha llamado mentalización. Fonagy y Target, 2008. Es decir, la capacidad de imaginar que otras personas tienen sus propias y únicas mentes y pensamientos. Procesos de desarrollo. Los psicólogos se refieren a esto como si tuviera una teoría de la mente, adquisidor. Esta capacidad es un hito importante en el desarrollo de los niños. La mentalización te permite captar los puntos de vista de otras personas y la experiencia interior general porque te das cuenta de que tienen una mente propia, diferente a la tuya. Buenos padres son excelentes para sentir empatía y mentalizar. Su interés en la mente de su hijo hace que el niño se sienta visto y comprendido. También es una característica indispensable para el liderazgo en los negocios, el ejército o cualquier situación en la que comprender y predecir los motivos de los demás es fundamental. La empatía es un componente fundamental de la inteligencia emocional. Goleman, 1995, que es esencial para el éxito social y ocupacional. En sus conversaciones con el Dalai Lama, el psicólogo Paul Ekman distinguió entre diferentes tipos de empatía y compasión. La verdadera empatía implica más que saber lo que sienten las personas. También implica la capacidad de resonar con esos sentimientos. Dalai Lama y Ekman, 2008. Por ejemplo, los sociópatas pueden hacer un excelente trabajo al leer las vulnerabilidades emocionales de una persona, pero sin la capacidad de resonar con los sentimientos de la otra persona, el conocimiento de esos sentimientos se convierte en una herramienta de depredación, no de conexión. Esto arroja luz sobre las personas emocionalmente inmaduras. A pesar de no razonar empáticamente, a menudo son bastante astutos cuando se trata de leer las interacciones y sentimientos de otras personas. Sin embargo, no utilizan su comprensión de las personas para fomentar la intimidad emocional. En cambio, su empatía opera a un nivel instintivo o superficialmente sentimental. Puede sentirse evaluado, pero no sentido. La falta de empatía resonante sugiere una falta de uno mismo, desarrollo.
Para que los padres puedan imaginar con precisión lo que sienten sus hijos, necesitan tener suficiente desarrollo personal para ser conscientes de sus propias emociones. Si no han desarrollado su propia conciencia emocional de sí mismos, no pueden resonar con los demás, incluidos sus propios hijos. ¿Por qué hay tantos padres emocionalmente inmaduros? Muchos de mis clientes han compartido historias que reflejan inmadurez emocional de sus padres. Para mí, esto plantea la pregunta de qué pudo haber causado tanto subdesarrollo emocional en tantos padres. Según mis observaciones y experiencia clínica, parece probable que los padres de muchos de mis clientes se sintieran emocionalmente cerrados cuando eran niños. A medida que mis clientes y yo exploramos sus historias familiares, a menudo han recordado pruebas de gran infelicidad y tensión en la vida temprana de sus padres. El abuso de sustancias, el abandono, la pérdida, el abuso o las experiencias de inmigración traumáticas se ciernen sobre el entorno familiar, lo que sugiere una atmósfera de pérdida, dolor y desconexión. Mucha gente me ha dicho que, aunque se sintieron despreciados y abusados, no eran nada comparado con las historias de sus padres, que contaban sobre su propia miseria infantil. A menudo, la relación entre la madre de un cliente y la abuela materna era conflictiva e insatisfactoria, aunque esa abuela podría haberse convertido en una figura cariñosa para el cliente. Parece que muchos de los padres de mis clientes nunca tuvieron una conexión íntima o de apoyo emocional con sus propios padres, por lo que desarrollaron duras defensas para sobrevivir a su propia soledad emocional a temprana edad. También es importante recordar que la paternidad de la vieja escuela, la crianza que experimentaron los padres de mis clientes, se trataba en gran medida de que los niños fueran vistos, pero no escuchados. El castigo físico no solo era aceptable, se condonaba, incluso en las escuelas, como forma de responsabilizar a los niños. Para muchos padres, perdonar la vara y malcriar al niño se consideraba sabiduría convencional. No les preocupaban los sentimientos de los niños. Consideraban que la paternidad consistía en enseñar a los niños a comportarse. No fue hasta 1946 que el doctor Benjamin Spock, en la versión original de sus megaventas The Common Sense Book of Baby and Child Care, popularizó ampliamente la idea de que los sentimientos y la individualidad de los niños eran factores importantes a considerar, además del cuidado físico y la disciplina. En las generaciones anteriores a ese cambio, la crianza tendría a centrarse en la obediencia, como el estándar de oro del desarrollo de los niños, en lugar de pensar en apoyar la seguridad emocional y la individualidad de los niños. En las siguientes historias puede ver los efectos transmitidos de esa paternidad de la vieja escuela a mis clientes. La historia de Ellie. Ellie, la hija mayor de una familia numerosa, recordaba a su madre, Trudy, como una persona generosa pero dura como una piedra. Trudy era activa en la iglesia y en la comunidad. Tenía la reputación de ser amable y servicial, pero cuando se trataba de empatía por los sentimientos de sus hijos, ella era impermeable. Ellie tenía pesadillas frecuentes y dependía de un animal de peluche favorito para calmarla. Una noche, cuando Ellie tenía unos 11 años, su madre de repente tomó a su animal de peluche reconfortante y le dijo: «Estoy regalando esto, eres demasiado mayor para esto». Cuando Ellie le rogó a su madre que no lo hiciera, Trudy le dijo que estaba siendo ridícula. Aunque Trudy cuidó bien de Ellie físicamente, no sentía el apego emocional de Ellie a un juguete precioso. Ellie también estaba profundamente apegada a un gato que había estado en la familia desde que era una niña pequeña. Un día, cuando Ellie regresó de la escuela, Trudy anunció que había regalado el gato porque se había metido en la casa. Ellie estaba devastada,
Pero como Trudy le dijo a Ellie años después, no nos importaron un carajo tus sentimientos, solo mantuvimos un techo sobre sus cabezas. La historia de Sarah. Sarah, cuya madre estaba emocionalmente inhibida y distante, tuvo una educación muy estricta. Recuerda que su madre siempre parecía reprimirse emocionalmente, como si estuviera detrás de una gran muralla. Pero Sarah acaricia el recuerdo de una mañana en la que su madre permanecía tranquila junto a la cama, mirando con cariño a Sarah dormir antes de despertarla. Sarah ya estaba parcialmente despierta, pero no se movió para poder disfrutar de ese momento de intimidad secreta con su madre. Una vez que estuvo completamente despierta, la pared volvió a levantarse y su madre mantuvo la distancia adecuada. Efectos más profundos de estar emocionalmente apagado. Por supuesto, los padres emocionalmente inmaduros alguna vez fueron niños ellos mismos, y cuando niños pueden haber tenido que apagar muchos de sus sentimientos más profundos para ser aceptables para sus propios padres. Es probable que las madres de Ellie y Sarah también crecieron con una insensibilidad de los padres hacia sus sentimientos. Muchas personas emocionalmente inmaduras fueron sobreentumecidas temprano en la vida, creciendo dentro de un rango muy limitado de aceptabilidad. Sus personalidades son como bonsáis raquíticos, entrenados para crecer en formas antinaturales, debido a que tuvieron que inclinarse para adaptarse a sus familias. No pudieron desarrollarse con fluidez en las personas integradas y naturales en las que hubieran podido convertirse. Puede ser que a muchas personas emocionalmente inmaduras no se les permitiera explorar y expresar sus sentimientos y pensamientos lo suficiente como para desarrollar un fuerte sentido de sí mismas y una identidad individual madura. Esto les dificultaba conocerse a sí mismas, lo que limitaba su capacidad para entablar intimidad emocional. Si no tiene un sentido básico de quién es usted como persona, no podrá aprender a relacionarse emocionalmente con otras personas a un nivel profundo. Este autodesarrollo detenido da lugar a debilidades de personalidad adicionales y más profundas que son comunes entre las personas emocionalmente inmaduras, como se describe en este capítulo. A menudo son inconscientes y contradictorios. En lugar de tener un sentido bien integrado de quiénes son, las personas emocionalmente inmaduras son más como una amalgama de varias partes prestadas, muchas de las cuales no van bien juntas, debido a que tuvieron que cerrar partes importantes de sí mismas por temor a las reacciones de sus padres. Sus personalidades se conformaron en grupos aislados, como piezas de rompecabezas que no encajan. Esto explica sus reacciones inconscientes que los hacen más difíciles de entender, debido a que probablemente no se les permitió expresar e integrar sus experiencias emocionales en la infancia. Estas personas se convirtieron en adultos emocionalmente inconscientes. Sus personalidades están débilmente estructuradas y, a menudo, expresan emociones y comportamientos contradictorios. Entran y salen de estados emocionales sin notar nunca su inconsistencia. A menudo se convierten en padres. Estos rasgos crean desconcierto emocional en sus hijos. Una mujer describió el comportamiento de su madre como caótico, cambiando de forma que no tenía sentido. Esta inconsistencia significa que, como padres, las personas emocionalmente inmaduras pueden ser cariñosas o desapegadas, según su estado de ánimo. Sus hijos sienten breves momentos de conexión con ellos, pero no saben cuándo ni en qué condiciones sus padres podrían volver a estar emocionalmente disponibles. Esto establece lo que los psicólogos del comportamiento llaman una situación de rompecabezas intermitente, lo que significa que obtener una recompensa por sus esfuerzos es posible, pero completamente impredecible. Esto crea una determinación tenaz de seguir tratando de obtener la recompensa.
porque de vez en cuando estos esfuerzos dan sus frutos. De esta manera, la inconsistencia de los padres suele ser la cualidad que une a los niños más estrechamente con sus padres, ya que siguen esperando obtener esa respuesta positiva poco frecuente y elusiva. Crecer con un padre inconsciente probablemente socavará el sentido de seguridad de un niño y lo mantendrá nervioso. La respuesta de los padres proporciona la brújula emocional del niño para sí mismo. Estos niños también es probable que crean que los cambios de humor de sus padres son de alguna manera su culpa.